Trabajé por muchos años en el Hospital San Rafael. Hoy trabajo en forma independiente para varias empresas que se encargan de realizar procedimientos vasculares en pacientes renales, accesos vasculares para pacientes renales, y hago pues obviamente mi ejercicio privado también aquí en la ciudad, pero me desempeño en muchas ciudades del país. Y después de haber estado muchos años en la junta directiva de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular, actualmente soy el presidente de la asociación, eh, lo cual significa que eh, es una posibilidad, es un recurso que se puede utilizar para las necesidades también de la universidad, en donde pues mi apoyo incondicional con la universidad está vigente y presente con ustedes en el momento en que necesiten apoyo de la asociación o quieran vincularse más cercanamente a lo que es el ejercicio de la profesión, como es subespecialistas en el área de la cirugía vascular. Sean bienvenidos. Mm, Rápidamente les cuento que en esta parte del desarrollo del semestre, que son las revisiones magistrales de temas académicos, está relacionado con invitación que se dio hace un año largo por el Centro de Práctica de Azor Salud, en donde yo trabajaba. Se perdió el convenio que tenía la universidad con Azor Salud, y a pesar de que se intentó mantener, Azor Salud tomó la decisión unilateral de no volver a tener estudiantes en formación en la clínica. Eso hizo que la universidad y la escuela, el director Oscar Rodríguez y la decana, la doctora, eh, Yu- eh, la doctora, eh, se me olvidó, Ludi, la doctora Ludi, tomara la decisión de que concentrara el esfuerzo académico en la parte estrictamente académica más que en la parte práctica, y por eso eh, ya desde un par de semestres vengo dictando más temas de revisión académica que los otros docentes para tratar de completar el desarrollo del programa. Entonces, 10 temas, incluyendo los tres que se desarrollan en la rotación, pero 7 que se hacen para todo el grupo. Vamos a tratar de semana tras semana o en el momento en que podamos agendar con los tiempos y sin que nos crucemos con otras actividades, poder desarrollar la revisión de esos temas que hacen referencia al de hoy, materiales de sutura, a 2 temas adicionales relacionados con nutrición. El primero de ellos, em, valoración nutricional y composición corporal, y el segundo, soporte nutricional parenteral. Los siguientes temas están relacionados con el enfoque y el módulo de trauma. 3 temas: trauma vascular de las extremidades, trauma de cuello, trauma penetrante de cuello y manejo inicial del paciente politraumatizado. Y un tema adicional en el campo de la cirugía vascular que hace referencia a aneurismas de aorta abdominal rotos. Mm, En caso de que ustedes estimen pertinente, si lo ven viable o creen que se les puede ayudar con revisión de un par de temas adicionales que tengo montados y que dicté en alguna oportunidad cuando el número de docentes no alcanzaba a cubrir la totalidad de los temas, también puedo hablarles porque están montados los temas de apendicitis aguda y de trauma abdominal penetrante. Eh, Si ustedes estiman, yo sé que hay docentes que ya tienen esos 2 temas adicionales,
pero si en algún momento requieren de una explicación complementaria o por razones de tiempo no se logran cumplir, pues no existe ningún problema en que de pronto podamos agendar la revisión de esos dos temas adicionales. Ahora, si hay algún tema en particular que también se requiera, pues podemos revisar y mirar si es viable que lo podamos eh, preparar y revisar si ustedes estiman pertinente. La evaluación de estos temas se va a dar dentro de las rotaciones. En la medida en que vayamos cumpliendo con cada uno de estos temas, van sumando para que en el momento en que hagamos la evaluación de cada una de la rotación, en cada una de las etapas, pues podremos hacer una evaluación escrita tipo examen eh, de variables, de múltiples distractores que se desarrollará en forma presencial en la escuela a través de una plataforma digital. Básicamente esa es la estructura. Los temas están destinados a revisar aquellos temas que tienen dentro de los 50, 60 temas que hay en el programa. Estos temas cumplen con uno de dos requisitos o los dos, que es que se tratan de patologías con una frecuencia importante de presentación dentro de la población, es decir, tienen una incidencia o una prevalencia alta o las dos cosas. Y segundo, y entonces eso significa que el médico general o el médico que enfrenta esto va a tener frecuentemente pacientes que tengan este tipo de patología y puedan necesitarse. Acabo de recordar que tengo un tema adicional que es hemorragia de vías digestivas alta, que también, si estiman pertinente, también está disponible si les llama la atención y quieren que les ayude con la revisión de esos temas. A veces algunos docentes no alcanzan o no tienen oportunidad o hay necesidad o es posible que se quiera complementar y no tengo ningún problema en hacerlo. Em, y em, el otro requisito que cumplen estos 50 o 60 temas que están planteados dentro del programa es que se tratan de patologías que tienen una alta morbilidad o una alta mortalidad y por tanto, en la medida en que el profesional se vea abocado a enfrentar estos pacientes, pues requiera de un abordaje rápido y preciso para tratar de minimizar pues, el desarrollo de morbilidad y mortalidad. Y entonces hay patologías que por esa naturaleza requieren de esa pronta atención. Y algunas patologías tienen ambos conceptos, son frecuentes, son prevalentes, pero además tienen riesgo de morbilidad y mortalidad, y pues obviamente justifican más que cualquier otro la revisión del tema. En el caso de hoy no se trata de una patología, sino de un insumo, de un elemento, de una farmacopea específica para el ambiente quirúrgico, no solamente de cirugía general, sino de todas las especialidades quirúrgicas. Probablemente ustedes tuvieron contacto con los materiales de sutura desde su semestre de ginecología. Sin embargo, es oportuno, siempre el semestre lo consideró como parte de la inducción al semestre junto con elementos de bioprotección, con antibióticos, con el soporte nutricional, etcétera, con esos temas generales, consideró siempre prioritario y necesario el conocimiento de los materiales de sutura. También este tema debe ser complementado con el taller de nudos y suturas que desarrolla otro de los docentes eh, y que pues obviamente son necesarios para el ambiente quirúrgico. Básicamente ese es el tema. No sé si tiene alguno de ustedes alguna pregunta, si no, pues vamos a dar inicio a la revisión del tema, recordando siempre que pueden interrumpir sin ninguna eh, dificultad, sin ningún problema. No hay que levantar la mano. Casi me cuesta trabajo estar pendiente del chat o o de que estén levantando la mano. Por eso pueden abrir sus micrófonos, sus cámaras y participar y hacer sus preguntas, exponer las dudas, o hacer los comentarios o hacer
si encuentran alguna dificultad, las correcciones pertinentes que nos permitan hacer aclaraciones o discutir al respecto. Entonces, sean bienvenidos a que participen. Me interesa mucho que lo hagan, que estas conferencias, estas revisiones de temas están diseñadas para que sean ustedes los beneficiarios de ellas y puedan complementar su aprendizaje. No sé si tienen al momento alguna pregunta, alguna duda sobre lo que es el desarrollo de estas revisiones de tema. Si no, vamos a dar inicio a las mismas. Tal vez un comentario final. Recordar que estas revisiones serán en algún momento presenciales y en otras virtuales como la presente. La idea de que sean virtuales permite la grabación de las mismas para uso estrictamente de ustedes, no deben ser publicados ni colgados en ningún repositorio ni en ningún elemento de Internet. Esto tiene derechos de autoría y, y entonces es para que ustedes revisen los temas, los puedan repasar, puedan ser complementados, etcétera, puedan generarles en ustedes inquietudes y podamos discutirlos para la preparación de sus evaluaciones, para el manejo de sus pacientes, etcétera, es viable. Lo que no es para publicaciones por fuera de esto o depositarlos en algún sistema de redes o de canales. Entonces, siempre recomiendo que haya alguien que tenga suficiente memoria en su equipo para que pueda grabarlo y de pronto compartirlo con sus compañeros para que puedan revisarlo en caso de que no puedan asistir por alguna razón prioritaria. Sin embargo, recomiendo pues la asistencia al mismo para que puedan participar con preguntas, con comentarios o con dudas. Preguntas, aportes, comentarios. Parece que no hay. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar hoy de lo que son, perdónenme un segundo, eh, vamos a hablar de lo que son los materiales de sutura. Hacen parte de lo que nosotros conocemos como la farmacopea. Si estuviésemos hablando de tratamientos médicos, hablaríamos de antibióticos, analgésicos, antiinflamatorios, eh, s- medicamentos anticonvulsivantes, eh, toda una gama de medicamentos y de principios básicos que permiten el ejercicio farmacológico de la profesión médica. Pero sin duda, los materiales de sutura eh, se convierten en una estrategia necesaria en lo que son las intervenciones quirúrgicas, tanto convencionales, cirugías abiertas, como aquellas que son mínimamente invasivas hoy en día, muy populares, mucho más utilizadas, que minimizan el impacto en el paciente, pero que no se alejan de la necesidad de poder implementar dispositivos médicos o biodispositivos en el manejo de los pacientes. Pues sin duda, al escoger la sutura, el estado de salud del enfermo, del paciente, la edad, su peso, el confort, la presencia o ausencia de infección, resultan muy importantes, tan importantes como las propiedades biomecánicas de las mismas suturas, de las características individuales de cada herida quirúrgica, de la localización anatómica del sitio en donde vamos a trabajar operatoriamente, de las preferencias del equipo que hace la intervención y de las experiencias personales del cirujano al manipular todas esas suturas, eh, que hacen que el conocimiento, el dominio de las mismas sea indiscutiblemente una necesidad que se dio desde comienzos de los albores del uso de los materiales de sutura. Y vamos a comenzar primero definiendo de qué se trata una sutura.
Una sutura es nada más o nada menos que una hebra, un filamento de material que puede encontrarse en la naturaleza o que lo pudo haber producido el ingenio, la investigación humana. Es decir, se trata de un elemento natural o sintético y que es utilizado para aproximar los márgenes o los bordes de una herida en un tejido, como ustedes pueden ver en la imagen, o para ligar vasos sanguíneos con el objetivo de facilitar y reducir los tiempos de reparación tisular a través de las estrategias de cicatrización. Entonces, de eso se trata. Y entonces el acto de suturar se convierte en una maniobra en donde pretendemos cerrar o unir tejidos manteniéndolos en la posición, aproximándolos hasta que tenga lugar la cicatrización. Ese es, digamos, el principio fundamental de desarrollar materiales de sutura y desarrollar actos quirúrgicos en donde suturamos heridas quirúrgicas o ligamos vasos sanguíneos, en donde el principio fundamental es coaptar la hemorragia. Históricamente, y debemos comenzar por allí, desde los albores de la humanidad, desde el antiguo registro egipcio, eh, hasta las innovaciones más recientes de algunas suturas y algunos adhesivos o pegantes médicos utilizados para tejidos, las suturas tienen una larga historia de salvar vidas. Entonces se convierten en un elemento clave para el manejo de los pacientes. Y es así que tenemos que decir que los antiguos registros del papiro de Edwin Smith son probablemente la referencia escrita más antigua del uso de una sutura en una herida, en este caso la herida de un hombro, y eso sucedió en el siglo XI antes de nuestra era. Probablemente eso venía sucediendo hasta esa época con anterioridad, pero solo hasta ese momento, que es el primer registro escrito que tenemos de algunos actos médicos, es que se logra reportar y por eso lo podemos referenciar. Pero en el 600 antes de nuestra era, ya Sarsuta, un indostán, usó elementos que encontraba en la naturaleza como el algodón, como el cuero de algunos animales o como la crin de los caballos y tendones para suturar heridas. Obviamente con las profundas dificultades que se generaban de ser materiales pues que no eran perfectos y que tenían obviamente o adolecían de elementos de asepsia, antisepsia, de que no promovían o que podían promover más bien el desarrollo de infecciones. Celso, ustedes recuerdan, ya en el siglo primero después de Cristo, nuestra era, es el primero que reporta el uso de algunos materiales para lograr la hemostasia de heridas, particularmente en conflictos bélicos, en lesiones armadas, etcétera. Lograr la ligadura de vasos sanguíneos es uno de los avances que se da en el siglo primero. Y en el 150, es decir, unos 50 años después de Celso, Galeno, discípulo del mismo, es el primero que utiliza algunas suturas en la reparación de tendones de los gladiadores que seguramente ustedes recuerdan o tienen referencia por la historia o por eh, las publicaciones de videos y películas relacionadas con esa época. En el 900 después de Cristo, Rasés, el árabe, es el primero en emplear un material de sutura que denominaban el kitwood, probablemente una palabra que se relaciona mucho con kit strings, que es cuerda de violín, y que se utilizaba para cerrar heridas de la pared abdominal. Hoy lo más cercano y parecido a ello, y que es derivado de la tripa del gato, del intestino de este animal y de otros animales hoy en día, es el catgut que seguramente ustedes tuvieron la oportunidad de
ver o revisar o familiarizarse con él en ginecología, ya que es una de las suturas más utilizadas en, en el manejo de las pacientes ginecológicas. Pero sin lugar a dudas, esa historia antigua de los materiales de sutura se vuelve la etapa moderna de los materiales de sutura, cuando dos personajes muy importantes, el primero, el que ustedes están viendo allí en pantalla, la foto de él, de Louis Pasteur, eh, tendremos que decir que es este químico y microbiólogo francés, miembro de la Academia Francesa, es el primero que demuestra la naturaleza microbiológica de las enfermedades en algunos animales y en humanos. También es el que describe el proceso de la fermentación como resultado de la interacción con algunas sustancias por parte de las bacterias. Entonces, Pasteur se convierte en uno de los fundadores de la microbiología y el creador realmente de la base científica para conceptos muy importantes dentro de la medicina como la vacunación, entre ellas la vacuna del carbunco, el cólera y la rabia. Ese es un punto clave de clivaje que permite que las suturas cambien su estrategia hacia una estructura que no genere o no promueva el desarrollo de la infección en las heridas, que básicamente era un elemento de morbilidad y mortalidad muy importante dentro de la evolución de los pacientes. Y esto es claramente complementado por este otro personaje, el doctor Joseph Lister, eh, que conoció de los trabajos de Pasteur y que para abril de 1820, para finales del siglo XIX, eh, siendo un cirujano británico y conociendo de los avances que había hecho Pasteur, se percata de la necesidad de implementar en las heridas manejadas quirúrgicamente el concepto de la asepsia y la antisepsia. De hecho, es Lister la persona que eh, implementa dentro de los materiales de sutura el uso del ácido carbólico. No sé cuántos de ustedes habrán tenido contacto con procedimientos quirúrgicos en ginecología, pero seguramente muchos tuvieron la posibilidad de ver y oler, destapar materiales de sutura como el catgut y el catgut cromado, que al momento de generar la apertura del material de sutura, del empaque del material de sutura, se puede identificar un olor agradable alcoholado que hace referencia al fenol, ese ácido carbólico que se encarga de mantener en asepsia y antisepsia el material de sutura. Ese fue uno de los grandes aportes del doctor Lister, de este cirujano británico, al desarrollo de la cirugía moderna y de los materiales de sutura. Entonces, desde el punto de vista histórico, hacia 1860, Lister genera primero el uso de el ácido carbólico en el catgut y un par de años después, él mismo descubre que aplicando cromo al material de sutura derivado del tejido conectivo de algunos animales, podía retrasar la acción enzimática que se desarrollaba en los tejidos en donde era implantado el material de sutura, retrasar esa acción enzimática aplicando cromo. El cromo bloqueaba la enzima o retrasaba la acción de la enzima y hacía que la sutura durara un periodo de tiempo mucho más largo. Y eso generaba o pretendía garantizar un periodo de tiempo ideal para que se desarrollara la cicatrización en el individuo en donde se utilizaba este tipo de sutura. Entonces allí es donde comienza realmente esta era moderna. Años más tarde,
y estamos hablando ya del siglo XX, el siglo pasado, en el 1931, se inicia el desarrollo de los materiales sintéticos. Hasta esa época, los materiales que se utilizaban se encontraban en la naturaleza. El algodón, la seda, algunos metales, etcétera, eran lo que se encontraba en la naturaleza y se podían utilizar. Pero después del 1931, en Alemania, es en donde a través de la manipulación del alcohol polivinílico y la polimerización del mismo, es decir, la repetición de la misma molécula a lo largo de una cadena, permitieron la elaboración de las primeras fibras con capacidad material de sutura, de ser sintéticos, para poderse desarrollar eh, en el manejo de la herida quirúrgica. Entonces allí comienza el uso de los materiales sintéticos y hay que recordar que para lograr este principio debían conocer los diferentes potenciales antigénicos de los materiales a utilizar, las moléculas químicas. Y hay que recordar que básicamente tenemos tres grandes grupos de moléculas, de biomoléculas: los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Y sin lugar a dudas, son estas últimas, las proteínas, las que más poder antigénico generan en un individuo. Las proteínas son reconocidas como heterólogas por nuestro sistema inmunitario y son las que menos deberíamos implementar en el uso de los materiales de sutura, porque rápidamente generan en el organismo una reacción de respuesta inmunológica o de reacción anafiláctica o de reacción biológica que hace que sea rechazado o destruido rápidamente o generen problemas en el individuo de antigenicidad. Las intermedias son los lípidos y las que menos poder antigénico tienen son los carbohidratos, y por eso los alcoholes polivinílicos, que tienen un origen en el carbono, los carbohidratos, eh, son las moléculas más utilizadas. Y en este principio de la búsqueda de materiales sintéticos es clave encontrar moléculas que no sean, digamos, perjudiciales desde el punto de vista inmunológico para el individuo, como veremos más adelante. Después de ello aparecen otros tipos de moléculas, se empieza a investigar, se desarrollan otras, las poliamidas, eh, aparecen en el 1939. Luego los poliésteres, ustedes seguramente conocen, las poliamidas son los nylon. Los poliésteres aparecen en el 1950. Todos conocemos el uso del poliéster en telas, en chaquetas, en diferentes materiales de protección, etcétera, por su alta resistencia, su bajo costo, etcétera. Y en el tema de la eh, biología médica y quirúrgica, pues era evidente su utilización y pudieron ser implementados desde mediados del siglo pasado. En el año de 1970 aparece el ácido poliglicólico. Fíjense ustedes, estamos hablando de poli, muchas moléculas, y glicólico, derivado de una molécula relacionada con los azúcares, y el polipropileno. Y entonces es allí donde aparecen el ácido poliglicólico, que es la base de suturas muy reconocibles como el Bicril, y el polipropileno, que es la base también de suturas como el Prolene. Materiales monofilamentosos no absorbibles aparecen posteriormente, son la evolución natural en la búsqueda de esas moléculas que son utilizables, y finalmente el desarrollo de materiales monofilamentosos que tienen una sola hebra, que son absorbibles. Y todo esto con- convergen en un armamentario de suturas que nos permiten, como en la farmacopea de medicamentos, implementarlos en el momento apropiado, en el paciente adecuado, con su patología apropiada, es decir, hacer una selección. Pero hay que conocerlo, no podemos aplicar antibióticos para analgesia, no podemos aplicar analgésicos para evitar las convulsiones. Cada uno tiene su indicación, y lo mismo sucede en los materiales de sutura, que cada uno de ellos eh, persigue un principio, o tiene unas propiedades o unas condiciones particulares que lo hacen de utilidad
o de contraindicación para determinadas circunstancias. Esta foto es una foto antigua, me gusta mostrarla porque así era el almacén del Hospital San Rafael, el almacén de las salas de cirugía, en una época cuando yo trabajaba allí y tenía una colección de materiales de sutura. Ustedes pueden ver una foto. Hoy en día sigue siendo lo mismo con archivadores, etcétera, que tienen, digamos, las mismas estrategias y que tienen un surtido de suturas sobre las cuales cuando uno llega y necesita para un paciente se debe preguntar, bueno, y de todas ellas y de todas esas propiedades y características, ¿cuál es la que debo seleccionar? Y aquí vamos a tratar de contar algunas de esas propiedades biomecánicas y biológicas y de comportamiento eh, que hacen que podamos seleccionar una u otra que sean de utilidad y que además sean reforzadas por la utilidad y en donde en el contacto con cada uno de los cirujanos y los procedimientos quirúrgicos que se desarrollen, sus curiosidades irán preguntando por ellas, se irán familiarizando con ellas y podrán ir implementando y reconociendo que hay utilidades de algunas de ellas para ciertas intervenciones, para ciertos tejidos, para ciertas heridas y otras que no las tienen y que debemos evitar en el manejo de los pacientes. ¿Qué es o cómo es una sutura ideal? La realidad es que siempre hemos pensado en que nosotros no deberíamos conocer sino una sola sutura que nos sirviera para todo, para hacer todas las intervenciones quirúrgicas, no muchas, sino todas, y que nos ahorrara la necesidad de estar pensando en qué sutura usamos aquí o qué sutura usamos allá, sino que preservara la capacidad de ser útil en todas las intervenciones. Pero eso no existe, no existe una sola sutura que cumpla con ese principio. Pero eso sería el tema ideal, que además en esas características ideales tuviese la posibilidad de ser variable en calibre, o sea, uno no puede utilizar una sutura muy gruesa en estructuras muy finas o lo contrario, una sutura muy delgada en estructuras que requieren un una, afrontamiento a través de una estructura de mayor calibre o de mayor resistencia a su fractura. Entonces, esa sutura ideal debería poderse elaborar en diferentes calibres, en diferentes diámetros, determinando así lo que nosotros consideramos como fuerza tensil, una fuerza que una vez superada genera la fractura del material de sutura. Entonces, una hebra que tenga muy buena fuerza tensil debe resistir eh, la fuerza en sus extremos antes de generar la fractura o el rompimiento de la misma, que además sea de manejo cómodo y natural, es decir, que no suframos en el momento de hacer intervenciones. Ya seguramente muchos de ustedes habrán visto lo que se sufre cuando se trata de pasar un punto y cuando se trata de hacer un anudado y pues agregarle el sufrimiento porque la sutura es de características difíciles, pues se convierte en un problema adicional. Eso lo vemos, por ejemplo, cuando utilizamos materiales de sutura metálicos, cuando usamos un alambre o un acero quirúrgico, tratar de hacer un nudo, de doblarlo, de entorcharlo, se convierte en una tarea muy dispendiosa, muy compleja, que además genera dificultades en el paciente porque los extremos de esa sutura metálica pueden generar dolor o sensaciones incómodas en el paciente en el posoperatorio o a largo plazo. Y muchas de esas nos vemos en la necesidad, por ejemplo, de retirarlas por la incomodidad o el disconfort que generan en el paciente. Pero además, ese material de sutura debería generar mínima reacción tisular. Imagínense ustedes un material de sutura que genere irritación, inflamación permanente en el paciente, incomodidad, secreción o que promueva el desarrollo del crecimiento bacteriano. Es decir, que genere infección. Es una sutura que no deberíamos implementar, que no debería ser ideal en el manejo del paciente. Tratamos de usar materiales inertes, es decir, que no generan una reacción inmunológica, recordando que los materiales de sutura en un organismo desaparecen por uno de dos mecanismos. El primero de ellos por el reconocimiento del sistema inmune de que se trata de un cuerpo extraño y entonces
genera una respuesta inmunológica inicialmente inespecífica y luego específica, en donde los macrófagos y las células inmunitarias liberan una serie de enzimas que se encargan de la destrucción o la descomposición de esos materiales de sutura. Digamos que ese es el mecanismo más frecuente en donde las características de reacción tisular son presentes en el material de sutura. Eso pasa mucho, por ejemplo, con el algodón y la seda. La seda, recuerden ustedes, la seda quirúrgica es una proteína, o sea, ya partimos mal, partimos de lo más antigénico, que produce el gusano de seda, ¿cierto? Es un material heterólogo, no es humano, no es de naturaleza humana. Y entonces, cuando el material de sutura se implanta en el tejido, es reconocido como una proteína heteróloga y el organismo muestra una respuesta, monta una respuesta inmunológica inmediata de reconocimiento y de destrucción, de eliminación. Él no sabe que esa sutura se está utilizando para su bienestar, para reparar la herida, para facilitar la cicatrización, sino simplemente intuye que se trata de un cuerpo extraño y trata de eliminarlo. Y eso lo vemos cuando nosotros examinamos una herida, y en una época fue muy frecuente que suturáramos la piel con seda o con algún material de esta naturaleza. Veíamos en esas heridas que se generaba una reacción de tipo inmunológico y eso lo podíamos evidenciar cuando veíamos un área de eritema, de edema en torno a la sutura. Y además comenzaba a través del orificio de implantación a emerger un líquido que no era infección, era la secreción del sistema inmunológico de esas enzimas, de esos productos de interacción inmunológica antígeno y que pretendían eliminar la sutura. Entonces uno veía esa secreción, el paciente le decía a uno, doctor, es que se enconó la sutura, la herida, que se infectó y el que no era experto confirmaba eso y daban antibióticos, cuando realmente lo único que se necesitaba era retirar el material de sutura en el momento en que era identificado el problema y al eliminar el antígeno, pues desaparecía la respuesta inmunológica. Con otros materiales de sutura, los carbohidratos, el alcohol polivinílico, el polipropileno, por ejemplo, es inerte. Y entonces uno puede dejarlo allí y no genera en el individuo, los tejidos del individuo, una respuesta inmunológica. Entonces, no se requiere en estos casos, en ese paciente, la necesidad de una respuesta. Y entonces uno se pregunta, bueno, y en esos sintéticos de carbohidratos, ¿cómo desaparece el material de sutura cuando no son cuando son absorbibles y no son reconocidos por el sistema inmunológico? La forma segunda de eliminar las suturas es a través de la hidratación, es decir, de la incorporación de agua a la molécula para separar esas cadenas de polímeros y al separarla, pues obviamente se fragmenta y desaparece la condición de sutura de hebra. Eh, y eso, pues, obviamente no genera una reacción inmunológica, no necesita de eso. No debe propiciar entonces el crecimiento bacteriano, esa sutura ideal, y la fuerza de rotura debe ser alta a bajos calibres, es decir, debe ser una fibra resistente. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver una hebra de material que se utiliza para las cañas de pescar, para la pesca. Han visto que el nylon tiene a muy bajos calibres una alta resistencia. Romper una hebra de nylon es básicamente muy difícil. Se requiere de una fuerza muy alta para lograr la fractura del material. Eso se persigue que la sutura ideal tenga una alta fuerza una alta resistencia a la fuerza de rotura a muy bajos calibres, a muy bajos diámetros. Además, ese material de sutura ideal debería permitir nudos firmes y recuerden que hacer un nudo que no se desbarate, que no se afloje, es una parte clave del desarrollo de estas intervenciones del acto de suturar y que sin debilitarse no genere tampoco corte del tejido. Seguramente tejidos muy frágiles como el hígado, el riñón, el vaso, cuando uno aprieta, ajusta la sutura a esos tejidos puede generar corte. De hecho, en algunas circunstancias los que se cortan son los mismos cirujanos cuando alan y el material de sutura genera en el pulpejo de los dedos o en las zonas de flexión
cuando uno ala el material de sutura genera cortes inclusive. Ese corte que lo pueden experimentar ustedes cuando una hebra la jalan muy rápido y uno la agarra con resistencia, ese corte pues se traduce en un daño adicional a los tejidos que uno quisiera minimizar. Debe ser dispensable en forma estéril, no puede venir ya con algo de infección o con algún problema de contaminación. Y además no debe tener el principio de capilaridad. Recuerden ustedes esa fuerza que permite que avance a lo largo de un espacio muy pequeño el agua, que arrastre agua, porque en ese arrastre pueden venir bacterias y pueden generar la difusión o la diseminación de la infección, sobre todo cuando estas suturas son aplicadas en áreas contaminadas, como es los tejidos en donde hay flora indígena o flora bacteriana, como es el tubo digestivo, la vía respiratoria o la piel. Entonces podemos arrastrar bacterias, sobre todo con la humedad, si el material de sutura expresa capilaridad. Y esa capilaridad se puede dar cuando una sutura se encuentra compuesta no de una hebra, sino de varias hebras entrelazadas formando una trenza. Los espacios entre cada una de esas hebras, ese espacio permite a veces el fenómeno de capilaridad y por eso algunas casas comerciales rellenan ese espacio con sustancias que impiden el desarrollo de la capilaridad. La sutura no debe lesionar los tejidos al paso, o sea, no podemos agregar más trauma del que genera la misma intervención o de la lesión que ya trae el paciente. Entonces, su paso a lo largo de los tejidos debería ser un paso suave, que no genere fricción, que no genere daño, que no genere deterioro de los tejidos que lo van a adoptar por un periodo de tiempo o por mucho tiempo. Debe carecer de propiedades electrolíticas. Imagínense ustedes un paciente con problemas de potasio o de algún electrolito, en donde la sutura además lo pueda agravar a través de la descomposición de la misma, pues generaría problemas en los pacientes y nosotros debemos tratar de minimizar ese impacto. Y mucho menos si la sutura es capaz de inducir a la formación de tumores y tumores malignos, que sean carcinógenas o que sean alergénicas. Y entonces, estos materiales de sutura deben ser testeados en animales, en procedimientos de experimentación controlados en humanos y evitar con ello el desarrollo de este tipo de problemas. Además, debería desaparecer la sutura una vez complete el, el objetivo por el cual fue implantada en el tejido. Entonces, si el objetivo es la cicatrización, pues una vez se completa esas etapas de cicatrización, el material de sutura idealmente debería desaparecer del tejido o debería ser fácilmente retirable del mismo para lograr, pues obviamente, la eliminación de un cuerpo extraño en un organismo por más inerte que sea. Pero eso no sucede. Todas estas propiedades que hemos mencionado no se cumplen en un solo material de sutura. Algunos materiales de sutura tienen estas propiedades y otros tienen otras. Y por ello, el conocimiento de las mismas es el que nos permite en momentos determinados decidir si debemos utilizar un tipo de material de sutura u otro. Si alguno de estos materiales en algún momento de la historia de la humanidad lograse cumplir con todas estas propiedades que hemos mencionado como ideales, probablemente sería el resultado de un desarrollo en investigación muy avanzado, con unos costos muy altos, y eso significaría que la sutura tendría un valor también proporcional al mismo. Y eso incumpliría con el último de los requisitos de las suturas, que debería ser gratis. Lo ideal sería que no costara absolutamente nada. Pero como eso no existe, siempre las suturas tendrán costo y el costo será mayor en la medida en que mejores condiciones, mejores propiedades tenga la sutura. Y entonces allí perdemos además la posibilidad de tener un material de sutura ideal. No vamos a hablar de nudos o nudas. Ustedes tendrán un- una revisión de tema, un taller en donde podrán revisar esos conceptos, pero es importante saber que existen nudos, que existen nudas, que son lo opuesto al nudo, y esos conceptos se deben revisar en, en su taller práctico. Pero sí hay unos conceptos claves que ustedes deben conocer
Y el primero de ellos es, ¿qué es un biomaterial? Y entonces las suturas hacen parte de lo que nosotros consideramos biomateriales, que son sustancias o combinaciones de sustancias de origen sintético o de origen natural. Combinamos entre ellas, podemos, por ejemplo, mezclar metales o mezclar componentes naturales que pueden ser utilizados durante un cierto periodo de tiempo en sustitución de un tejido, un órgano o una función en el organismo. Entonces, habrá biomateriales que se comportan como prótesis, habrá biomateriales que se comportan como suturas, habrá diferentes tipos de biomateriales sintéticos o naturales que podemos utilizar en el organismo humano para reemplazar funciones de organismo, órganos o tejidos en un momento determinado, y eso lo consideramos como un biomaterial. Las suturas son, sin lugar a dudas, biomateriales. Otro concepto clave es el concepto de fuerza tensil. La fuerza tensil es la cantidad de fuerza o de tensión expresada en libras por la farmacopea eh, americana por unidad de área, es decir, el área de sección de la sutura. Si cortamos transversalmente una sutura, tenemos un área de círculo, y proporcional a ese área es que nosotros podemos considerar la fuerza tensil. Y esa fuerza será proporcional al peso que puede soportar antes de que genere una fractura. Y entonces es la cantidad de fuerza que tolera o de peso que tolera una material, una hebra, antes de que se produzca una fractura. Y esa fuerza tensil debe ser a lo largo de la sutura homogénea y uniforme, alta y uniforme. Es decir, no puede haber zonas en donde el material de sutura se fracture con más facilidad y otras en que no. Debe ser constante para que podamos confiar en ella y en esa propiedad. Y eso es lo que denominamos fuerza tensil. Existe otro concepto que es clave, que es la resistencia en el nudo. Es una fuerza, la fuerza necesaria que se utiliza para conseguir deshacer parcial o totalmente un nudo. Y en ello influyen factores como la elongación del material de sutura y el coeficiente de fricción. Entonces, para que no se desbarate un nudo, y ustedes recordarán seguramente si han tenido la oportunidad de hacer nudos, cómo es de fácil que cuando no queda bien construido, que se desbarate con algunos materiales más que con otros. Los monofilamentos se desbaratan los nudos con más facilidad que los filamentos trenzados. Y entonces empezamos a ver que si yo quiero nudos muy firmes, que no se desbaraten, que duren mucho tiempo, en donde de pronto la habilidad del cirujano no sea tan buena y no sea capaz de construir, pues idealmente uno debería usar filamentos trenzados que le dan a la hebra un coeficiente de fricción más alto y una elongación más apropiada, que hacen que el nudo no se desbarate. Mientras que cuando buscamos propiedades distintas, opuestas, en ese extremo están los monofilamentos, que requieren en un momento determinado eh, menor fuerza para desbaratarlos, se desbaratan con más facilidad y tienen un coeficiente de fricción más bajo, lo que hace que las hebras no rocen una con la otra y entonces el nudo tienda a desbaratarse con facilidad. Esas condiciones se pueden dar en los pacientes y nosotros debemos conocer. De hecho, tenemos que cambiar la estrategia de elaboración de un nudo cuando lo hacemos en una sutura monofilamentosa, que cuando lo hacemos en una sutura trenzada. Y el número de lazadas, la forma como hacemos el nudo, cambia con respecto a estas propiedades. El diámetro de una sutura, el calibre de una sutura, es otra de las propiedades o de las cualidades que debemos conocer de una sutura. Ese calibre, ese diámetro debe ser uniforme a lo largo de toda la sutura, no puede cambiar, a veces más ancho, a veces más delgado, y debe ser suave, y está expresada en unidades de farmacopea de los Estados Unidos. Ella ha establecido unos calibres, unas referencias, que son parejas estándar para todas los materiales de sutura. Entonces, hablan con respecto a un diámetro específico dentro de las suturas. Y eso usualmente ese calibre se relaciona con una fuerza tensil, con una resistencia a la fractura.
También es importante conocer lo que llamamos la velocidad de absorción. Entre los materiales que se absorben, hay unos que no se absorben, pero los materiales que se absorben, eh, cuantificamos esa absorción en el porcentaje de sutura que desaparece del tejido en donde se implanta en el momento, desde el momento en que se implanta hasta el momento en que es completamente absorbido. Eso da un porcentaje de área que permanece durante el tiempo y el resultado, y eso es el resultado de los procesos de degradación que, como ya vimos, obedece a la hidratación y al aparato enzimático dependiendo del tipo de sutura. Y el otro de los conceptos que es importante es la flexibilidad. Hay suturas que son mucho más flexibles y otras que son más resistentes a la flexión. Ustedes podrán imaginar la comparación entre un cordón o una hebra de seda o de algún material como el algodón frente a otro material que es, por ejemplo, un material metálico, un acero quirúrgico que se comporta como un gancho de ropa metálico que es básicamente muy difícil de flexionar o de doblar sobre su eje. Entonces, esas capacidades, esas cualidades hacen diferencia y eso impacta en el desarrollo de nudos, en la resistencia del material y la capacidad para doblarse, inclinarse y generar fracturas en un momento determinado. Si ustedes cogen un material y lo pandean, un material metálico y lo pandean lo suficiente, pues llegará un momento en que logran vencer la resistencia del material y logran fracturarlo. Y eso, esas propiedades, pues hay que conocerlas. Ya hemos hablado algo del coeficiente de fricción que determina la capacidad de una sutura de atravesar un tejido. Ahora hay suturas que resbalan fácilmente dentro del tejido y otras que les cuesta mucho trabajo. Eh, Cuando retiramos el material de sutura es cuando más experimentamos esa sensación. Si han tenido oportunidad de retirar puntos en pacientes, podrán haber notado que algunos materiales de sutura cuestan trabajo. Ya sucede lo que mencionan algunas personas que dicen se enconocen, se, se encarnó el material de sutura y es porque el material no sale, no resbala, mientras hay otros que fácilmente resbalan y salen cuando uno retira el material. Esas deficiencias están relacionadas con los coeficientes de fricción y a veces no es dependiente de la molécula. Nosotros tenemos materiales como el polipropileno de Ethicon, el prolene, que resbala con mucha facilidad, se retira con mucha facilidad, mientras hay otros, el premilene de otras casas comerciales como el de Braun, premilene, es el mismo polipropileno, pero ese no tiene esa propiedad de ese coeficiente de fricción bajo y entonces cuesta trabajo retirarlo y pues uno quisiera no hacerlo, particularmente si tiene que retirarle los puntos, por ejemplo, a un niño, en donde va a haber pues la resistencia y obviamente el miedo, el pánico a ese momento. Y que puede generar además que durante el retirado de los puntos se fracture el material y entonces quede una parte dentro de la herida. Y si además eso lo está evidenciando el paciente, pues se convierte en un elemento de conflicto. Cuando si me citan para retiro de puntos y el punto se queda en el interior, pues la cara del paciente le va a decir a uno, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo me lo va a sacar? Y uno no puede montar una cirugía adicional para retirar un punto. Y si el material de sutura es inerte, absolutamente inerte, pues tampoco tiene justificación porque el material puede permanecer allí indefinidamente porque nunca va a generar en el paciente alguna reacción. Entonces, todos esos aspectos son claves para que en el momento del retiro de un punto ustedes tengan presente esas características y además actúen acorde con ello. El paciente no se le permite ver el retiro del material de sutura. ¿Por qué? Porque después explicar que se quedó un pedazo dentro y que es un material inerte, pues no obedece, no prospera en el manejo de un paciente. Entonces, ojo con ello. A veces usamos materiales absorbibles para evitar el retiro de puntos, particularmente en niños, para evitar ese sufrimiento adicional. Pero si eso va a suceder, recuerden ustedes que una maniobra muy importante es quitarle los zapatos porque si le retiran el punto y le da pataleta, pues puede haber un segundo lesionado, que es uno, cuando está retirando los puntos y entonces una medida de recomendación siempre es retirarle los zapatos. Y finalmente, el último punto que dentro de las cualidades de los materiales de sutura que deben recordar es lo que llamamos memoria. Algunas suturas, particularmente los monofilamentos,
preservan una propiedad inherente a la elasticidad del material de sutura que se denomina memoria. Y es que la sutura, ese material, puede recuperar la forma inicial después de haber sido sometido a deformación. Es decir, ustedes estiran la sutura, la sueltan y vuelve y se retrae, se recoge a cómo fue envuelta o enrollada dentro del sobre en donde venía la sutura. Eso es lo que se llama memoria y lo veremos ahora más adelante en una fotografía de un material de sutura. Todas estas propiedades se convierten en lo que denominamos el comportamiento de una sutura, en fuerza tensible, en flexibilidad, en coeficientes de fricción, en memoria, en diámetro. Y esas propiedades deben ser constantes en un material de sutura, no pueden ser variables, no pueden cambiar en el mismo material de sutura. Y ese comportamiento entonces debe ser predecible. En un material de sutura no podemos estar al azar dependiendo de lo que pueda suceder en ese material de sutura a lo largo del tiempo en el paciente. Dos propiedades son claves, son súper claves cuando manejamos materiales de sutura. Uno es la tasa de absorción y la otra es la fuerza tensil. No van de la mano. eh, la tasa de absorción puede ser rápida o lenta y eso no quiere decir que igual o proporcionalmente tengamos una pérdida o un mantenimiento de la fuerza tensible en ese material de sutura. Y ustedes pueden ver aquí en las dos gráficas diferentes materiales de sutura iguales arriba y abajo que permiten predecir el comportamiento en cuanto a tasa de absorción y en fuerza tensible. Miren ustedes, el ácido poliglicólico o bicril, fíjense ustedes, tiene una tasa de absorción del 100% del perímetro o del área de sección de la sutura. eh, en el momento del implante se va perdiendo hasta un casi 50% a los 20-25 días. Y de ahí para abajo, pues a los 30 días ha desaparecido completamente el material de sutura. Pero eso no quiere decir que dure 20 o 25 días su fuerza tensil. Miren ustedes, si nosotros miramos la fuerza tensil de ese material de sutura, el 50% de la fuerza tensil se ha perdido a la primera semana, es decir, al día 7, mientras eso dura 25 días en reabsorberse. Entonces, no hay una directa relación, correlación entre una y otra, pero ambas propiedades son claves para saber cómo debemos o en qué tejidos debemos implantar estas suturas. Lo mismo sucede con el monocril o con el PDS. El PDS es un material sintético monofilamentoso desarrollado para una tasa de absorción muy lenta. Miren ustedes, en los primeros 100 días prácticamente no ha desaparecido absolutamente nada. 150 días y apenas el 50% del material de sutura ha desaparecido, pero su fuerza tensil solo se preserva durante los primeros 35 días en un 50%. Luego, que veamos la sutura no quiere decir que preserve dentro del tejido la fuerza tensil. Y esto es clave porque normalmente utilizamos suturas que busquen correlacionar la fuerza tensil que ha perdido el tejido y la fuerza tensil en los tejidos es variable, depende del tipo de tejido. Hay tejidos muy friables y otros muy resistentes. No es lo mismo hablar del tejido óseo, que es muy resistente, tiene una fuerza tensil alta, pero que además cuando se fractura requiere de más tiempo para recuperarla, que otros tejidos que son mucho más suaves, mucho más friables, como la vejiga o el intestino o el útero, o ustedes vieron las cesáreas, o los tejidos blandos de la región genital. Esos tejidos tienen baja fuerza tensil, se fracturan con facilidad, rompen o se desgarran con facilidad y recuperar esa fuerza tensil pues requiere un tiempo mucho más corto, por eso usamos materiales que se absorben y que tienen fuerzas tensiles más bajas. Entonces usamos materiales dependiendo del tipo de tejido. En el tejido óseo tendríamos que usar metales y por eso se usan placas, se usan tornillos, se usan barras, etcétera, para tratar de estabilizar la estructura ósea mientras ese tejido se recupera en la fuerza tensil original. Miren ustedes los diferentes tipos de fuerza tensil que tienen los tejidos. Las suturas absorbibles, como el catgut, tienen una fuerza tensil muy baja, se fracturan con facilidad, mientras que el poligrencapron
tiene una fuerza tensil muy alta. Y en la mitad, pues están estos otros dos materiales de sutura, incluyendo el ácido poliglicólico o polilactin 910 del bicril. Y en las suturas no absorbibles, el que más fuerza tensil soporta, pues es el acero quirúrgico, probablemente los metales, el titanio, sea de mayor fuerza tensil, mientras que los que menos fuerza tensil dentro de las no absorbibles, y cuando hablamos de no absorbibles en seda, ahora más adelante haremos una, digamos, excepción al asunto, porque la seda realmente es absorbible, pero como se demora 2 años en materializar esa absorción, pues se considera no absorbible, entre comillas. Entonces, digamos que esa es la que menos fuerza tensil soporta dentro de los no absorbibles, y en la mitad estará el polipropileno, el nylon, recuerden ustedes que lo mencionamos, y los poliésteres. ¿Cómo medimos esa fuerza tensil? Bueno, miren ustedes aquí ejemplos, dos ejemplos. El acero quirúrgico es capaz de soportar hasta 162 kilogramos, kilos de peso por milímetro cuadrado de área de sección del metal. Entonces tiene una fuerza tensil muy alta, con una baja elongación. Cuando se coloca todo ese peso, tan solo el 2% de la longitud se elonga, pero tiene un problema grave que es la pobre manipulación que se hace del material, hacer un nudo, involucrar el metal dentro del tejido se vuelve una tarea muy compleja. Mientras que otros materiales pues no soportan tanto peso, solo 46 kilogramos por milímetro cuadrado, como el algodón quirúrgico en seco, la humedad aumenta ello, pero son obviamente mucho más manipulables, mucho más fáciles de controlar. ¿Cómo se clasifican los materiales de sutura? Es decir, como cuando hablamos de medicamentos, ¿cómo se clasifican los medicamentos? Pues antiinflamatorios esteroideos, antiinflamatorios no esteroideos, antibióticos para gram negativos, para gram positivos, para anaerobios, en fin. Nosotros, al igual que en medicamentos, también tenemos clasificaciones que nos permiten establecer propiedades comunes a cada uno de estos elementos o materiales. Lo primero, entonces, que nos permite clasificarlos es si se trata de monofilamentos de una sola hebra que constituyen la sutura, o son multifilamentos en donde el material de sutura que compone a estos hilos se mantienen unidos a través de un trenzado o por retorcimiento. La segunda forma de clasificar es dependiendo de si se absorben o no se absorben, y hay que recordar que la absorción de estos materiales de sutura depende de dos mecanismos: el mecanismo enzimático que ya mencionamos, que está dependiente de la respuesta inmunológica, del reconocimiento antigénico, y dos, la absorción hidrolítica o la descomposición hidrolítica de la sutura, en donde el agua se incorpora a la molécula y separa los polímeros para tratar de desbaratar la sutura. Esas características pueden ser moldeadas, modificadas en muchas circunstancias, particularmente en lo enzimático, cuando agregamos materiales como el cromo. Entonces, el catgut crómico bloquea transitoriamente el sistema enzimático y retrasa la absorción de la sutura, bloquea esas enzimas que se encargan de la destrucción. Y los otros materiales, pues obviamente son los no absorbibles, van a permanecer en el individuo, en el paciente o en el tejido donde son implantados por el resto de la vida. Miren ustedes esta imagen de lo que es un monofilamento frente a lo que es un filamento trenzado. Entonces, eh, uno no tiene a veces la idea, piensa que son dos o tres hebras ahí tratando de mezclarse, y son cientos de hebras de filamentos que se entrecruzan en forma de esa trenza y dejan entre ellas espacios. Ustedes pueden ver esos espacios que son los que promueven la capilaridad y que son los que en muchas circunstancias las casas comerciales rellenan de resinas para tratar de minimizar el impacto de este fenómeno de la capilaridad. Esto es lo que conocemos como un filamento trenzado. Casi nunca en medicina, cuando hablamos de medicamentos o de elementos protésicos o de suturas, etcétera, se habla de marcas. Pareciera que fuera un tema vedado, y realmente no hay cosa más útil que conozcamos de ese tema, porque cuando salgamos al ejercicio práctico vamos a tener que seleccionar dentro de lo que hay en el mercado exterior.
hágase la salvedad de que no trabajo para ninguna de ellas, no tengo contrato con ninguna de ellas, no me pagan por hacerle promoción a ninguna de ellas, es decir, no tengo conflicto de interés con ninguna de ellas que me permita expresar una opinión más que el resultado de la experiencia y el resultado de haberlas utilizado durante ya muchas décadas de mi ejercicio profesional. Pero es importante que ustedes conozcan, hoy hay cientos de casas comerciales, cada vez que el planeta eh, cada vez que el planeta se vuelve mucho más eh, eh, de comportamiento multinacional, pues aparecen nuevas marcas chinas, eh, polinesias, nacionales, internacionales, etcétera. Y el mercado varía en calidades, en precios, los sistemas de salud eh, patinan frente al manejo de estas circunstancias, pues hacen que estemos expuestos a muchas de ellas y yo no puedo mencionarles todas, pero sí puedo mencionar algunas características para que las tengan presentes o puedan extrapolarlas a otras características de las casas comerciales. Sin lugar a dudas, probablemente una de las mejores casas comerciales que hay para el manejo de estas suturas por su calidad, por su resistencia, por su fuerza tensil homogénea, etcétera, por las propiedades y las características del material es la casa de Johnson y Johnson, que básicamente en su casa comercial Ethicon, que es la matriz que se encarga de realizar las suturas dentro de Johnson y Johnson, pues produce las mejores suturas. Tanto es así que mucho dentro del espacio médico comienza a volverse a que pásenme un prolene y realmente le están pasando a uno un polipropileno de otra casa comercial, pero uno cree que es un prolene o pide uno un prolene porque hace referencia a la casa comercial de Johnson y Johnson y eso es un nombre comercial de Johnson y Johnson. En Brown, en Brown, el prolene se denomina premilene, entonces uno debería decir páseme más bien un premilene, pero o uno debería decir, pásenme un polipropileno y esperaría a ver qué casa comercial es la que tiene contratado la institución en donde uno hace la intervención para saber si le pasan un Premilene o un Surgilene o un Surgipro o un Prolene realmente. Y uno debería dejar escrito en el procedimiento quirúrgico cuál de ellas realmente utilizó, porque si hay algún fracaso con la sutura, pues uno no le puede echar el pato siempre al prolene, sino que debería dejar registrada la casa comercial que realmente corresponde. Pero sin duda las suturas de Johnson y Johnson son probablemente las mejores. Miren ustedes, ahí están los Catwood, está el Bicril, está el PDS, que es el que mencioné hace un rato, que es una sutura de larga duración para su absorción, un monofilamento. Hay etilón, bueno, hay una gran cantidad de tibón, todos son suturas muy buenas, muy útiles, pero por lo buenas también son más costosas y cada vez se encuentran con menos frecuencia en las instituciones, pues porque el tema de costos es un tema que nos ataca transversalmente a todos. Entonces, a veces no, a veces uno exige que haya una sutura, pero si le dan una, no le dan la otra. En fin, yo, por ejemplo, en asuntos vasculares, en anastomosis, solamente uso premilene, o prolene más bien, uso prolene pero en algunas circunstancias me pasan materiales de otras casas comerciales que me veo obligado a rechazar. Por ejemplo, el premilene vascular no lo utilizo porque es una sutura que se fractura con mucha facilidad y son el mismo polipropileno, o sea, se parecen técnicamente o son producidos aparentemente en una forma semejante, pero no tienen el mismo comportamiento in situ. Entonces, lo contraindico, no lo acepto y bloqueo las intervenciones porque primero está la seguridad y el éxito en el paciente. Pero igual suceden. Las mejores casas comerciales Johnson y Johnson y UV Surgical. Hoy Covidien es una sutura que también es de muy buena calidad. Se asemeja mucho a Johnson y Johnson, pero es un poco más económica. La de UV Surgical eh, realmente es una sutura que es igual de buena a la de Johnson y Johnson, pero se distribuye mucho menos y por tanto el costo es mucho más alto, que se vende mucho menos. En una época las suturas de Brown eran consideradas intermedias, en costo intermedio y calidad intermedia, pero yo que veo cada vez
menor calidad en estas suturas y por eso las uso cada vez menos. Y existen suturas de baja calidad, Atramat, Alcon, etcétera, que son eh, para bajo presupuesto, para procedimientos en donde no se exponga en riesgo a una fractura del material o a una reacción del material. Las agujas cuesta trabajo en muchos de estos materiales y por eso poco las trato de usar o están reservadas para procedimientos en donde la importancia de la calidad del material de sutura no es trascendental. En esta tabla enorme que ustedes pueden ver allí, se encuentran en general la mayoría de las suturas disponibles en el mercado actual. Y como está la clasificación, ustedes pueden hacer un pantallazo y ya tendrán un punto de referencia que les servirá para reconocer los materiales de sutura cuando se estén implementando mientras los van memorizando. Se dividen en dos grandes grupos, las absorbibles y las no absorbibles. Ya sabemos cuál es la diferencia, cuáles son esas propiedades adicionales que se encuentran en ellas. Pero además, las absorbibles serán naturales o sintéticas y lo mismo sucederá para las no absorbibles, naturales y sintéticas. Las naturales absorbibles son derivadas del colágeno y el colágeno deriva de los tejidos de algunos animales, de la submucosa bovina y de la mucosa ovina. Esos materiales de colágeno, pues son proteínas heterólogas que tienen obviamente una alta posibilidad de reacción en el organismo. Entonces ustedes ya pueden ir concluyendo qué puede suceder. Rápida absorción, absorción por sistema enzimático, una baja fuerza tensil, reacciones del individuo, intolerancia que pueden suceder por reacción inmunológica. ¿Cuáles como ellas? Pues está el catgut simple, el catgut cromado. Recuerden que cromado significa que tiene cromo y que eso retrasa unos días la absorción del material que se da por el elemento enzimático. Y en una época estaba el parénquima set, que como veremos más adelante, cambió ahora a ser ácido poliglicólico. Es decir, el parénquima set ya no está dentro del lado del colágeno, sino está dentro del lado del ácido poliglicólico. Las sintéticas, pues obviamente son moléculas, tienen baja capacidad de reacción tisular, permanecen mucho más tiempo allí y van a durar, pues obviamente, más tiempo con una fuerza tensil que se preserva por más tiempo. Está el polilencaprón, está el ácido poliglicólico, Vicril, Polisorb, Dexon, Safil y el ácido poliglicólico genérico. Recuerden que en las suturas pasa como en los medicamentos, ya hay medicamentos genéricos y obviamente suturas genéricas también existen, que llevan obviamente el nombre del componente fundamental como título o como marca del producto. La polidioxanona, el PDS, que es de Ethicon, y el poligliconato, que también es una sutura muy lenta de absorción, que es de Maxon y que es de UV Surgical. Es decir, son las dos suturas, el PDS y el Maxon, que más duran dentro del tejido siendo sintéticas monofilamentosas. Eh, Y están las no absorbibles, las naturales y las sintéticas. Dentro de las naturales está la seda, que es obviamente una proteína derivada del gusano de seda. El algodón, que está derivado del producto que genera la mata de algodón, el algodón quirúrgico. Y el acero inoxidable. En aceros y en materiales metálicos, pues existe una gran variedad, pero digamos que el acero quirúrgico está el Aciflex, el Ventrofil, el Tendofil, el Patelacet y el clip de titanio que sirve para hacer clipaje de vasos sanguíneos. Recuerden ustedes que en este caso, mucho del nombre sugiere la utilidad quirúrgica. Entonces, Patelacet, pues es para suturar el tendón patelar o el tendofil, pues para suturar tendones. El ventrofil, como lo veremos más adelante en una fotografía, nos sirve para suturar eventraciones. Cuando se eviscera el paciente, se abre la herida quirúrgica abdominal de una laparotomía y se sale el contenido, se eviscera el contenido abdominal, pues reparar esa pared abdominal que ya es difícil, que ya está frágil, que ya está debilitada, pues se logra a través de un material de sutura especial metálico que la contiene, que la junta, sobre todo en pacientes que están siendo ventilados, que hay aumento en la presión intraabdominal, que están malnutridos, que ya tienen un periodo de tiempo en donde no han podido recibir alimentación formal o que su condición médica de base es devastadora, catabólica, es decir, un cáncer o alguna condición inflamatoria crónica severa,
hacen que estos pacientes necesiten de un apoyo de resistencia mucho más duradero, a mucho más largo plazo, con mucha más fuerza que permita la reparación de esas paredes abdominales o de esas heridas quirúrgicas. Entonces, allí usamos ese otro tipo de materiales. También existen el material que se usa para cerrar, por ejemplo, el esternón o para suturar el tejido óseo. Ustedes seguramente habrán visto alguna radiografía de tórax en donde después de una esternotomía media de haber hecho una reparación cardíaca abierta, pues se colocan alambres de acero que permiten afrontar el esternón y mantenerlo firme, rígido, mientras se logra la consolidación de esa fractura quirúrgica que se ha hecho a través del aserrado, de la sierra que se pasa a través del esternón. Y existen las suturas no absorbibles sintéticas que van a durar en el organismo indefinidamente para el resto de la vida, que si uno no las saca no desaparecen del organismo, y allí están las poliamidas. Las poliamidas son los nylon, y como nylon termina en on, los nombres de esas poliamidas también terminan en on, la inmensa mayoría: etilón, dermalón, dafilón y nylon. Se escapa el monosoft, que hoy no se usa mucho, pero son nylon y tienen pues las propiedades de ser inabsorbibles, no se absorben, tienen muy buena fuerza tensil y se utilizan dependiendo de las indicaciones. ¿Por qué quiere uno dejar una sutura en un paciente para el resto de la vida? Pues porque quiere que de pronto su función se cumpla por el resto de la vida. Un cierre de una hernia, por ejemplo, el orificio herniario, uno no puede permitir que se vuelva a abrir y vuelva a producir una nueva hernia y toque volver a operar al paciente. Entonces uno utiliza una sutura no absorbible para cerrar el orificio de una hernia. O cuando uno implanta una válvula cardíaca mecánica, pues uno no quiere que se desprenda, migre y mate al paciente. Entonces uno la fija con una sutura que es para el resto de la vida, que se va a quedar anclada y que no va a permitir, y que siendo inerte no va a permitir pues una reacción local, ni que se rompa la sutura, ni que se desaparezca y que de pronto permita que la válvula se pueda desprender y migrar, como sucedió en algunas circunstancias en el pasado y en donde pues, pacientes fallecieron porque se desprendió la válvula, tapó un vaso y se murió el paciente. Eh, Existen poliamidas monofilamentosas y existen poliamidas trenzadas, es decir, compuestas por varios filamentos. Esa es una de esas suturas en donde hay la versión monofilamentosa y hay la versión multifilamentosa. Las poliamidas trenzadas, miren ustedes nuevamente, conservan la mnemotecnia que les acabo de decir: Nurolón, Bralon y Surgilón. Son trenzadas y se utilizan en donde uno necesita que la hebra sea mucho más flexible, recordando que los filamentos trenzados son mucho más flexibles que los monofilamentos. Les da esa propiedad. Existen los poliésteres, y en los poliésteres, como son filamentos trenzados, existen filamentos trenzados en donde el espacio entre hebras no se rellena, entonces son no recubiertos, y en donde los espacios entre hebras sí están rellenos por siliconas o sustancias de relleno, y entonces esos serán recubiertos. ¿Cuáles son esas poliésteres? El no recubiertos está el Mercilene, el Agrofil, el Dacron, y en los poliésteres recubiertos, que los usamos mucho más, son los más comerciales, y de ellos todos, el de Eticon, pues es el que más usamos, que es el Etibond, que se utiliza mucho en hernias porque es un filamento que no se absorbe, muy flexible, fácil de manipular, y que obviamente al estar relleno, recubierto, pues no genera fenómenos de capilaridad. Y finalmente, el polipropileno, ustedes recuerdan el prolene, es un monofilamento sintético no absorbible, pero que no es el único. Existe el premilene, el surgilene y obviamente el genérico, el polipropileno genérico de muchas casas comerciales. Existen casas comerciales como eh, la Casa Paisa eh, se me escapa ahora el nombre, eh, Corpaul, que producen suturas que son genéricas. Y entonces, pues hay seda Corpaul, hay Catwood Corpaul, hay polipropileno Corpaul, porque están con los nombres
genéricos de esa casa comercial y pues están extensas en el mercado. Esos materiales de sutura que acabamos de ver pues tienen tiempos de absorción y fuerzas tensiles a lo largo del tiempo. Uno debería dominarlos. En general, uno tiene la noción de qué tanto tiempo duran y qué tanto se absorben rápidamente y ustedes pueden ver en esta tabla esas características para el colágeno entre 7 y 10 días si es un monofilamento, si no está recubierto o no está mejorado con cromo. Eh, a pesar de que puede durar 70 días, solo preserva la fuerza tensil durante la primera semana, máximo los primeros 10 días. Pero si usted le agrega cromo, catgut cromado, la fuerza tensil se alarga a 21 días y el tiempo de absorción a 90 días. El parénquima sed, hoy no, hoy es eh, ácido polglicólico. El parénquima sede durante una época era colágeno plano, era una cinta plana que permitía envolver órganos muy friables como el hígado, el vaso, etcétera. Eh, Hoy es hecho de ácido polglicólico, del material que se hace el Vicryl, pero eh, pues no es tan suave, no es tan manipulable como lo era con anterioridad. Y esos tejidos pues tienen muy baja fuerza tensil, se recupera con mucha facilidad, pero servía pasar con facilidad porque eso es como mantequilla, suturar el hígado, el vaso. El riñón es muy friable, es muy sensible a que el material de sutura corte o dañe o maltrate el tejido. Entonces, por eso usábamos tejidos o materiales de sutura mucho más suaves. El polidencaprón es una versión sintética del material monofilamentoso que compite con los colágenos, pero tiene la ventaja de que dura más tiempo. Miren, a 7 días todavía preserva el 50-60%, mientras esto ya había perdido la fuerza tensil y su absorción va a 90-120 días. Y con los calibres más altos puede ir inclusive hasta 14 días, 20-30%, y eso preserva mayor tiempo de fuerza tensil y absorción más lenta. El ácido polglicólico. Miren ustedes, las fuerzas tensiles a 14 días, a 21 días y a 28 días, todavía se preserva a 28 días 25% y por eso usamos en reemplazo de estas primeras el ácido polglicólico y es mucho más estable para el cierre de algunos tejidos como lo es la fascia. La polidioxanona, miren ustedes, son los de absorciones más lentas, al igual que el poligliconato, 180 días, 240 días, todavía puede uno verlo en el tejido si uno tuviera que reintervenir al paciente, pero las fuerzas tensiles pues se preservan durante algunos días, 35, 40, 45 días. La seda, miren ustedes, es un filamento que se considera no absorbible, es un filamento trenzado. La fuerza tensil se preserva por más de un año y la absorción es a 2 años. Por eso todavía se considera no absorbible a pesar de que se absorbe a 2 años. Es demasiado tiempo y no necesitamos algo que dure 2 años. No hay una reparación que requiera de 2 años para su utilidad. El algodón es un filamento trenzado, el policot o algodón quirúrgico. Miren ustedes, preserva una fuerza tensil de la mitad a 6 meses y el 20 a 40% a 2 años y no se absorbe. De aquí en adelante ninguno se absorbe, son los no absorbibles, el acero inoxidable, indefinido, se parte o se fractura por fatiga de material, que es esa situación en la cual flexionamos repetidamente el material para vencer ese elemento de fatiga. Las poliamidas se pierde la fuerza tensil tan solo 10 a 20% por año, o sea, dura muchísimos años y la pérdida de la fuerza es mínima, no se absorben. Las poliamidas, los poliésteres, la fuerza tensil es indefinida y no se absorben. Y al igual que el polipropileno, indefinido y no se absorben. Para que desaparezca del tejido, pues hay que retirarlos. Finalmente vamos a ver unas imágenes que son, digamos, como la parte práctica virtual de esto.
van a ver ustedes algunos materiales de sutura y vamos a ver algunas indicaciones o recomendaciones o consideraciones que ustedes deben tener presente cuando tienen un material de sutura. Vienen en un general en un doble empaque, lo que garantiza que el sobre interior está en asepsia y antisepsia plena, estéril. Entonces ustedes van a ver doble empaque y a través del mismo van a poder ver información clave de estos materiales de sutura. El primero es el nombre del producto, el que van a utilizar, en este caso el Safil de la casa comercial Brown, que es que ácido poliglicólico, Safil, y nos dice que ese material de sutura expira en el 2013 en el cuarto mes. Eso es importante porque la expiración, el uso del material más allá de ese momento es responsabilidad tanto de la instrumentadora como del cirujano que lo aplica. Y si se producen consecuencias por debilitamiento, por fractura, pues serán responsabilidad de la persona que usa el material sin tener esa consideración. Obviamente trae un lote de referencia porque si hay algún problema con esa sutura hay que reportarlo frente al lote porque otras suturas del mismo lote podrían tener la misma problemática. Además nos da información, en este caso este material de sutura tiene una aguja en uno de sus extremos, que es una aguja que tiene media circunferencia de diámetro, de perímetro. Es una aguja redonda, en el centro siempre hay un dibujo del cuerpo de la aguja y en este caso es un cuerpo redondo, dice media circunferencia, un cuarto y tiene 37 milímetros desde la cola de la aguja hasta la punta. Eh, Además, nos hace referencia al tipo de aguja, en este caso es la HR37S, que es el nombre que le da la casa comercial a esa aguja. No está estandarizado y eso es una cosa mala, de las pocas malas que tienen las suturas, porque no es igual la referencia de una aguja en una casa comercial a la referencia de otra. Solo se ha estandarizado el calibre y la sustancia de la que están hechas. Además, el material de sutura nos dice que tiene 90 centímetros de longitud la hebra o 36 pulgadas y que su calibre es el calibre cero, es decir, un calibre grueso. Las suturas se estandarizan en su calibre dependiendo del número de ceros que tienen. Más adelante veremos una tabla en donde están los diferentes números, pero entre más ceros tenga, 3 ceros, 4 ceros, 5 ceros, más delgado es el calibre. Y entre más número hacia arriba de cero, 1, 2, 3, pues más gruesa es la sutura. Y además tiene una muesca o una marca por donde uno debe abrir la sutura. Eso no se abre por cualquier lado, por el lado que uno quiera, ni menos con los dientes. Se abre por un sitio en donde hay una marca, una muesca. O sea, al abrirla, ustedes van a encontrar que se expone el sitio en donde está la aguja y eso facilita que uno pueda en ese punto coger con el portaagujas la aguja y extraerla, minimizando la posibilidad de que se forme un nudo en el momento de la extracción. En este caso estamos hablando de la Silcam, que es una sutura de seda negra de la casa comercial Brown, que en este caso tiene una aguja que es 3 octavos de circunferencia. Si se divide en 8 pedazos, la circunferencia 3 tiene la aguja. En este caso es una aguja cortante y por eso tiene una forma triangular y que tiene 12 milímetros desde la cola hasta la punta. Entonces, casi siempre casi siempre no, yo diría que siempre el tamaño de la aguja que está en el dibujo corresponde exactamente al mismo tamaño de la aguja que está dentro del sobre. Entonces ustedes pueden saber o hacerse una idea de qué tan grande o qué tan chiquita es la aguja que van a utilizar en la sutura del paciente. En este caso se trata de una sutura 5 ceros, es mucho más delgada que la cero, 5 ceros, tiene 75 centímetros de longitud y pues obviamente al abrirla perdimos la referencia de la fecha de vencimiento. Esta es la tabla que yo les mencionaba. Aquí están los calibres. El cero es como el neutro. Aquí se ve en décimas de milímetro el tamaño del grosor de la sutura. Entre más ceros tenga, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, más delgada se va volviendo la sutura. Normalmente podemos trabajar casi que sin lupas o sin microscopía hasta 6 o 7 ceros. Yo trabajo muchos 7 ceros con solo visión directa, pero mucha gente no puede y tiene que usar lupas hasta 7 ceros. Y de 7 ceros para allá, 8 ceros, hasta 12 ceros, sí necesitan del uso de lupas o de microscopía. Y de aquí para arriba, las caullas son las más gruesas, el 1, el 2, el 3, el 4, y ustedes pueden ver el número de décimas de milímetro que tiene
una hebra. Un 7 ceros, por ejemplo, es mucho más delgado que el grosor del cabello humano. Y vamos a ver si ya copiaron o ya tienen referencia de los materiales de sutura. Aquí vamos a ver solo ejemplos y no necesitan probablemente de toda esta información porque ya la hemos visto en las tablas previas y en los detalles que hablamos de las suturas. Pero quiero que conozcan algunos materiales de sutura a través de sus sobres y a través de algunas de las propiedades. Este es el catgut simple y el catgut cromado. Estamos hablando en este caso de un cero, es un grueso con una aguja de mitad de circunferencia redonda de la casa comercial Ético. Y este es un catgut crómico, es decir, uno que dura más tiempo en absorberse y en fuerza tensil. Pueden ver la muesca en donde se hace el corte para abrir el sobre, igual que aquí en este punto, el doble sobre que tiene aquí. Aquí se retiró en esta sutura. Y este es un 3 ceros, es decir, un calibre mucho más delgado. Este tiene 70 centímetros de longitud, la aguja técnicamente se llama SH y es una aguja redonda con punta, es decir, pica, pero es redonda en su circunferencia, en su perímetro. Miren ustedes, aquí tenemos más catgut, un 2 ceros, un 3 ceros, estos dos vienen con aguja y la aguja pues no está dibujada, sino que se ve a través de lo transparente que es el sobre. Aquí está el metal de la aguja. Si ustedes ven, tiene un líquido, está flotando en un líquido que es el ácido políglico, que es el fenol, que es el ácido carbólico y que es el que da ese olor tan agradable cuando se abre la sutura y que mantiene estéril la sutura y lubricada. Entonces, ese ácido carbólico es el que mantiene el catgut. Este es un catgut cromado y ustedes pueden ver porque es un color amarillo un poco más café cromado. El cromo le da ese color. Este es el parénquima, el actual, el que viene en la mismo material del bicril, por eso es morado. Cuando era derivado del colágeno era blanco o más cafecito como el catgut crómico. Como atraviesa órganos grandes como el hígado o el vaso, la aguja es inmensa, tanto que es probablemente la única en donde la aguja la cortan para no, porque no cabe dentro del sobre para poder mostrarla en la foto, pero la caja fíjense que sí la tiene y es una aguja roma. La punta es absolutamente roma. ¿Por qué? Porque atravesar esos órganos no puede ser a través de una aguja cortante porque rasgaría el tejido. Es una cinta plana y al ser cinta lo que busca es mantener el tejido sin cortarlo. Tiene una fuerza tensil que dura 10 días y una tasa de absorción a 56 días. Parénquima sed. Se usa obviamente para parénquimas, para tejidos parenquimatosos como el hígado, el vaso, el riñón. Y es una aguja tramacuda porque hay que atravesar el tejido en una forma pues importante. Atravesar el hígado, ustedes podrán imaginar un órgano de más de 2000 gramos, atravesarlo de un lado al otro es una cosa que no es tan sencilla cuando está en un desgarro o en un sangrado, etcétera. El Polidrencaprón, ácido polglicólico, ustedes ven de la casa comercial Ethicon y de la casa comercial UV Surgical, las diferentes versiones. Aquí tenemos un 3 ceros con aguja cortante hacia afuera. Aquí tenemos un 2 ceros con aguja redonda. Y aquí tenemos un, no veo, es un 4 ceros con aguja con medio círculo. El ácido polglicólico, el que llamamos Bicril genérico para todos, pero que no todos son Bicril. Existen diferentes casas comerciales. Aquí vemos dos, la de Ethicon y la de Dewey Surgical. Casi siempre son morados por alguna razón en la producción del estándar. Esta es una aguja cortante y con punta. Fíjense ustedes, este es un triángulo con una línea en la mitad. Esta es una aguja redonda, es la que más usamos. Este es un 2 ceros, este es un 6 ceros. Entonces se usa mucho para córnea, para ojo. Y esta pues es una aguja redonda con punta. Tenemos Safil, que es de la casa comercial Brown, Bicril, que es de la casa comercial Ethicon, Policin, que es de la casa comercial Charpoint, y diferentes suturas. El 2 ceros, este es miren, este es una sutura, vean ustedes, con doble aguja
y la aguja es en forma de espátula. El cuerpo de la aguja es espatulado. Eso es muy útil en pacientes para la sutura de córnea que tiene varias capas. Esa aguja se mete entre las capas sin romperlas, solamente divulsionándolas, disecándolas. Y obviamente doble aguja porque la córnea se sutura con una aguja la mitad derecha y con la otra aguja la mitad izquierda. Esta, por obviamente tratarse de córnea, miren ustedes, es un 6-0. Es una aguja, es una sutura bastante delgada. Pero actualmente para esas suturas se utilizan, para esos tejidos se utilizan inclusive suturas mucho más delgadas, 8 ceros, 9 ceros, 10 ceros. Y obviamente los oftalmólogos frecuentemente utilizan microscopio para poderlas implantar. Aquí tenemos un Zafir 0, un 1, eso ya es una cosa bastante gruesa, y otro 0. Como, como el espacio en fibras trenzadas permite la capilaridad, pues no solamente es agregado con una resina que tapa ese espacio, sino que en muchas circunstancias esa resina también es adicionada con un antibiótico y por eso se llama Vicryl Plus, porque tiene un antibacterial. La utilidad de esto no es real, no es que estemos dando dosis de antibióticos, pero supone uno que la sutura pues tiene algún mecanismo para defenderse de la colonización bacteriana. Y entonces, pues eso le cobran a uno más porque tiene el antibiótico. Y entonces tenemos un 3 ceros con esa adición antibacterial. Y ustedes pueden ver uno de 70 centímetros, todos son de 70 centímetros, un 5 ceros, un 4 y un 3 ceros. Y diferentes agujas. Aquí una redonda con punta, al igual que esta, y esta es una cuadrada con punta. El PDS, la polidioxanona, es de la casa comercial de Ethicon. Miren ustedes, esta es un 1 y la aguja es obviamente una aguja grande. Esto es para cerrar pared abdominal en pacientes que tienen desnutrición severa o cáncer o van a salir intervenidos a un ventilador y la presión intraabdominal que se transmite desde el ventilador en la caja torácica hacen que se exponga a riesgo de dehiscencia a la laparotomía y entonces uno quiera reforzar esa pared abdominal con una sutura de mucho más calibre y que no se vaya a absorber rápidamente porque va a haber problemas de cicatrización a lo largo del paciente por mala nutrición, por la condición de base, cáncer, politraumatismo, shock séptico, etcétera. Y está el uso en oftalmología con un 7 ceros, que también es frecuente y por eso tiene doble aguja. Ustedes pueden ver aquí una doble aguja con aguja redonda y punta. Este es el Maxon, la contraparte del PDS de la casa comercial Davis Geck, que es la casa que lo produce. En este caso es un cero. Y al abrir el sobre, miren ustedes cómo sale la sutura. Sale como quedó envuelta dentro del sobre y cuando uno la intenta estirar, fíjense ustedes que preserva la forma en que fue envuelta la sutura. Eso es lo que llamamos memoria. Y eso cuesta trabajo para realizar las suturas en la pared abdominal o en cualquier tejido. Y por eso nos vemos en la necesidad de templar la sutura, de estirarla, para cambiar la memoria. No es que desaparezca la memoria, es que la cambiamos. Es como cuando ustedes cogen un alambre y está doblado un clip y lo estiran. Pues no es que desaparezca la memoria del clip. El clip sigue teniendo memoria, pero ahora la memoria es recta, o por lo menos casi recta cuando uno logra estirarlo. Entonces, lo mismo sucede con la sutura. La templamos para que conserve una memoria un poco más recta y no incomode tanto al generar una sutura o suturar un tejido. En este caso, pues estamos hablando de un cero, que es una sutura gruesa con una aguja redonda con punta de la casa comercial Davis Geck. 90 centímetros de longitud, es una sutura larga, muy larga, 90, como para una pared abdominal desde la región eh, sifopúbica, sí, del sifoides a la región púbica. Habrá suturas que no tienen aguja. Miren ustedes, esta no tiene aguja, son muchas hebras y es lo que llamamos una sutura precortada. Tiene 8 o 10 hebras de material, en este caso seda, que no tienen aguja. ¿Y para qué están hechas? Pues para ligar vasos sanguíneos. No necesitamos una aguja, simplemente hacemos un nudo en torno a la boca del vaso para generar hemostasia y controlar el sangrado.
Pero pues obviamente la seda también viene con agujas, en este caso esta seda dos ceros viene con agujas. Silk es el término en inglés que se utiliza para seda y lo mismo esta otra aguja que a través de esta otra seda que a través del sobre transparente vemos la aguja. Esta es de la casa comercial Brown, esta es de la casa comercial de Johnson y Johnson, de Ethicon, y esta creo que también es de Brown. Aquí está, Brown. Muchas sedas, otra precortada, diferentes calibres. Esta es un 7 ceros, otro 7 ceros. Miren ustedes, yo creo que nadie usa ya para córnea o para ojos seda porque produce muchas reacciones, es una proteína, es la seda. Pero miren ustedes, esta seguramente se usó en alguna época, 7 ceros con aguja espátula, espátula doble aguja para oftalmología, seguramente. Aquí dice oftalmología. En algunas cajas se sugiere el uso del producto, pero el médico debe estar en capacidad de definir cuál es su utilidad. Igual sucede con esta aguja con esta sutura que tiene doble aguja. Mientras esta otra no tiene aguja, fíjense que no tiene dibujada ninguna aguja, se da precortada la caja de esta sutura. Y en esta pues es un cero con aguja de 3/8 y en esta de media circunferencia del agua. Un buen cirujano, una persona que intervenga, debe conocer los diferentes tipos de aguja. Aquí tenemos el acero quirúrgico que puede ser en clips, lo que se utiliza para clipar vasos, como si se pusiera un gancho de cocedora para clipar, para bloquear la hemorragia en un vaso, o el conducto cístico, a veces cuando seccionamos la vesícula, colocamos un clip para evitar que haya derramamiento de fluidos que vienen a través de la luz. Y en este caso, la aguja, pues, es una aguja para atravesar tejidos óseos y en este caso es lo que llamamos un ventrofil, que es el que yo les mencionaba, que se utiliza para afrontar la pared abdominal en pacientes que tienen evisceración o dehiscencia de la misma. Y vamos a ver, el acero quirúrgico son aleaciones de metales, hierro níquel o hierro cromo. eh, Son monofilamentosos o multifilamentosos. A veces vienen varias hebras de metal entorchadas para poder ser utilizadas en el paciente. Y en este caso es un 5, no es un 5 ceros, es un 5, es una cosa bastante gruesa que se utiliza frecuentemente en pacientes, el aciflex para, por ejemplo, las esternotomías. Miren ustedes, aquí está la aplicación del Ventrofil. Este es el Ventrofil. Viene con estas dos espumas para disminuir el trauma que produce la sutura sobre los tejidos, para poderlas contener y afrontar sin que corte o dañe o lesione el tejido que ya es friable. Y además viene recubierto con un plástico que minimiza un poco que ese acero genere fenómenos de corte sobre los tejidos. Entonces ustedes pueden ver. Y miren ustedes la dificultad para hacer un nudo, es un entorchamiento, amarramiento, es una cosa complicadísima de hacer porque pues el metal es difícil de manipular. Nylon, las poliamidas, el nurolón, siempre que termine en on, recuerden ustedes, es material de sutura tipo nylon. Sintético, no absorbible, a veces vienen monofilamentosos y a veces vienen multifilamentosos. Este es un trenzado eh, de este material de suturas en este caso estamos hablando de una sutura de calibre, eh, no veo por aquí el calibre de esta sutura. Es un calibre delgado por el tamaño de la aguja. Es una aguja redonda con punta. Es de la casa comercial de Ético. Miren ustedes más nylon. Aquí hay un 9 ceros, aquí hay un 8 ceros. Les había hablado de la casa comercial de Corpaul y entonces este se llama Corpalón, terminado en on, con una aguja cortante, cortante hacia afuera. Cuando el triángulo es hacia adentro, pues es cortante hacia adentro. Es decir, la parte, el filo que corta es el interior de la aguja o el exterior de la aguja. Aquí tenemos una con doble aguja. Miren ustedes, esta es un 10 ceros. Es una aguja de oftalmología básicamente para uso bajo microscopio. Yo he trabajado a ojo hasta 8 ceros, pero más allá de eso sí es imposible. Eso es muy delgado. Se pierde dentro del campo operatorio. Si uno no tiene microscopio o lupas, es imposible. Poliéster, los poliésteres.
aquí hay un poliéster cero. Este Policot es algodón, pero también en algunas casas comerciales es el nombre que se le da a algún poliéster. Eh, Trenzado y monofilamentos, existen las dos versiones. Eh, Aquí hay nombres de casas comerciales. Esto es de Atramat, la casa comercial Atramat, y esta es de Ético. Aquí tenemos el Etibon, un poliéster de alta calidad, usamos mucho en herniorragias, no absorbible, fuerza tensil indefinida. Miren ustedes, un 5 es una cabulla, eso es para capturar un costal, eh, y este es un cero Premicron de la casa comercial de Brown, y este es un Premicron también de la casa comercial de Brown. Finalmente, el polipropileno, el prolene de la casa comercial Eticon, pero que es surgilene en la casa comercial de Davis and Geck y es premilene en la casa comercial de Brown. Ustedes pueden ver diferentes versiones con doble aguja, con aguja sencilla, en fin, hay diferentes estructuras. Premilene, doble agujas, aguja sencilla, doble aguja, aguja cortante, las que usamos para piel. Recuerden que atravesar la piel, el tejido subdérmico es difícil y si la aguja no corta, pues es un drama atravesarla y normalmente se le separa a uno la aguja. Y cuando le quieren hacer a uno un daño, sobre todo cuando uno es estudiante, las instrumentadoras le pasan una sutura que no compagina y uno tiene que estar atento para evitar esas dificultades. Un dos ceros, un cero, casa comercial de Brown, aquí la casa comercial de Johnson y Johnson, de Ethicon, 6 ceros, 5 4 3 ceros, con una aguja, doble aguja, cortante, bueno, tienen todas las versiones que pueden ver en las casas comerciales. Y tenemos suturas que pertenecen a casas comerciales que encuentran con mucha más frecuencia hoy en las diferentes instituciones, como esta que viene de Demetec. Demetec es una casa comercial de costo bajo, suturas de regular calidad. Y entonces tenemos el Demesorb y tenemos el Dermalene, Derme, Demesorb. Y tenemos esta otra casa comercial, bueno, Covidien, que es una muy buena casa comercial actualmente, la casa comercial que compró Medtronic, y Surgi, Surgipro, Covidien, eh, Poliglactin 910 de Covidien, es decir, tienen los mismos productos en varias casas comerciales. Y esta es otra casa comercial de baja calidad, el Blue Point, y tenemos en este caso ácido poliglactín con antibacterial, el polipropileno y este que es ácido poliglicólico. Suturas mecánicas, hoy tenemos, desde hace ya algunas décadas, tenemos la posibilidad de facilitar y acelerar el proceso quirúrgico a través de suturas mecánicas. Esta es una grapadora para cerrar piel. Esta es esta es la grapadora, esta que ustedes ven aquí, está aquí. Uno hace los disparos y va como generando ganchos de cocedora en la piel. Esta promueve una doble fila de ganchos y en la mitad un corte. Entonces uno sutura a un lado, sutura al otro lado y en la mitad corta para separar los tejidos. Esta solamente genera una sutura lineal y no corta, es una TA. Y esta es una sutura circular que se usa mucho en esófago para hacer la anastomosis con el intestino o con alguna otra estructura. Fíjense ustedes, se desprenden los dos extremos del dispositivo mecánico, se cierra alrededor y la doble sutura va a quedar en contorno arriba y abajo después de unir y activar el dispositivo. Cada disparo de estos puede costar 2, 3, 4 millones de pesos, es disparo único. Si se daña el disparo, pues toca repetirlo pagando nuevamente. Hay algunas de estas que son recargables, pero pues cada disparo tiene un costo adicional. Obviamente aceleran. Hoy con la combinación de la cirugía mínimamente invasiva, la paroscópica, aceleran mucho el proceso y facilitan el uso de estos materiales en pacientes que tienen intervenciones
procedimientos muy extensos. Agujas quirúrgicas, en una época usábamos esta aguja, que es la aguja viuda, es una aguja que había que enhebrar, y hoy pues usamos mucho las agujas Atraloc, en donde el extremo de la sutura va ensamblado dentro de la aguja, y en el momento en que uno finaliza la sutura puede uno desprenderlo para minimizar el riesgo de lesionarse en el momento del anudado. La anatomía de la aguja, pues obviamente todas las agujas tienen una longitud, un diámetro cuando son curvas, nos hacen referencia al número de octavos o de medios que tiene la aguja. Aquí hay una aguja de media circunferencia, esta es de 3 octavos, esta es de un cuarto de circunferencia, 5 octavos, va más allá de la mitad, en forma de J, en cuerpo compuesto, curva compuesta. Las agujas rectas que seguramente conocen ustedes y que fueron retiradas del mercado en países desarrollados por la alta capacidad que tienen de lesionar al cirujano. Casi siempre resbalan muy fácil y frenan contra el dedo opuesto de la mano. Y entonces esa capacidad de lesionar pues las hace un peligro para todos, y deberían ser mínimamente usadas o retiradas del mercado. Tengan mucho cuidado con ellas porque es muy frecuente que esa sea la aguja que más lesión produce, y el dedo contralateral, usualmente el de la mano izquierda, es el que más se lesiona. Em, Tiene un radio, tiene un cuerpo, en la zona de ensamble, el orificio de ensamble en la cola y la punta. Y obviamente el filo o la forma de la aguja, cónica, cortante hacia adentro, cortante hacia afuera, cónica cortante, cónica con punta, espatulada, la roma, la que el solo círculo o círculo con círculo en el interior y en forma de diamante. Digamos que son ejemplos de algunas de las características de las agujas. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, aquí finalizamos la revisión del tema, justo a tiempo, 4 de la tarde. ¿Siguen ahí? ¿Hay alguien que esté ahí? Sí, señor, creo que por Sí, el momento. señor. Ay, gracias. Por un momento pensé que me estaba hablando a mí mismo. Preguntas, dudas, comentarios. Seguramente esto se va a reforzar a lo largo del semestre, por eso es importante dictarlo al principio, porque van a tener la oportunidad de entrar a múltiples intervenciones y en cada una de ellas aprovechen para mirar las suturas, a mirar las utilidades, en dónde se implementan, en dónde no. Preguntarle al cirujano, oiga, doctor, este material es como, ¿por qué se indica aquí, etcétera? Traten de usarlo. Las bases de esta conferencia, que es extensa, pues les sirven a ustedes para comprender la clasificación, la duración, la fuerza tensil, la absorción, etcétera, que son claves en el conocimiento de estas suturas. Como saben ustedes, esto es un paquete enorme de materiales. Estamos hablando de las más comunes en cirugía general, pero van a ver las suturas en ortopedia, en neurocirugía, en otorrino, en cirugía plástica. En fin, en cada una de las especialidades vieron las suturas que se usaron en ginecología. En fin, eso es, digamos, como el plan. No hay preguntas, no hay dudas, no hay comentarios. Bueno, muchachos, espero que les sea de utilidad. Si surgen más adelante alguna duda en la próxima revisión de tema, podemos comenzar resolviendo esas dudas que tengan al respecto de los temas que hayamos visto con anterioridad. Si no, quedamos pendientes y nos vemos en la próxima, que será el próximo tema para todo el semestre, es composición corporal y evaluación nutricional en el paciente quirúrgico. Que tengan un resto de feliz tarde. Gracias, Doc. Gracias, doctor. Gracias.